Feliz sábado para cada uno de ustedes. Acá en Identidad les recibimos con los brazos abiertos y nos da mucho gusto poder compartir una vez más. Hoy tenemos temas interesantes que por supuesto no te puedes perder, y si estás aquí es porque Dios ha tocado tu corazón y eso es una gran bendición para nosotros. Iniciamos con este programa. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Y ahora es momento de presentarte al pastor Eber Roblero, que también está preparado con el tema de esta mañana. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Como siempre, soy su amigo y servidor, el pastor Eber Roblero. Esta vez para continuar con el estudio de la palabra del Señor, para conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios y, por supuesto, ponernos en sintonía con la voluntad del Señor. El día de hoy hablaremos de un tema importantísimo que tiene que ver con la unidad de la iglesia. ¿Es importante la unidad de la iglesia? ¿Impacta cuando una iglesia es unida? ¿Se necesita mucho esfuerzo o hay muchos pasos que dar para conseguir que una iglesia sea unida? Bueno, estas y otras preguntas responderemos en 2 reuniones. El día de hoy vamos a tocar cuán importante es la unidad en la iglesia. Es decir, hablaremos de la importancia de la unidad de la iglesia de Cristo Jesús. En primer lugar, la unidad de la iglesia es importante porque es la evidencia para que el mundo crea en Cristo Jesús. Fundamental lo que acabo de mencionar. La unidad de la iglesia viene a ser importante porque ¿cómo podemos decirle a nosotros, al mundo no cristiano, que Cristo Jesús es real? Si no logra unir a una iglesia, a un grupo de personas, ¿cómo podemos decirle a otros que hay poder en Cristo Jesús? Por eso vean lo que dice la Biblia justo en San Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esa oración que Jesús hace por sus discípulos, tanto los que estaban con él como los que vendrían, y por supuesto abarca hasta nuestros días, es decir, Jesús oró por ti, oró por mí, pero oró por ese grupo de seguidores de Cristo Jesús, entre los cuales estamos nosotros. Y en esa oración, Jesús insiste en la unidad que debiera haber entre los discípulos de Cristo Jesús y pone como base la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él recalca, así como esa unidad que existe entre nosotros,
así también dice debe existir entre los discípulos, nuestros seguidores. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay otro versículo en San Juan 17:23 que reafirma este concepto. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En otras palabras, la unidad de la iglesia viene a ser la mayor evidencia de que Jesús es real, es poderoso, que Jesús realmente es quien busca la unidad porque Él vive en unidad con la divinidad. Cuando Jesús nos pide algo, nos solicita algo, es porque Él marca el paso, es porque Él lo hace, es porque Él pone el ejemplo, es porque Él vive lo que ahora está pidiendo para sus discípulos. Por eso es que cuando hay una iglesia unida, un grupo de personas que alaban al Señor y se mantienen unidos, esa es una evidencia para que el mundo pueda decir, verdaderamente ellos son distintos. En segundo lugar, la unidad de la iglesia es importante porque es ahí donde se demuestra amor los unos por los otros. Me encantó la otra vez el testimonio de un hermano de iglesia, cuando él, muy sonriente, muy contento, expresaba que de verdad donde había recibido muestra del genuino amor de los unos por los otros, fue en la iglesia, fue en la iglesia. Y hay un testimonio muy poderoso en uno de los libros que escribe el pastor Ferreira, donde cuenta los testimonios de personas que llegaron a experimentar el amor de Jesús en sus vidas. Y cuenta él allí la historia de un niño que prácticamente viviendo en la calle y abandonado, encontró el verdadero trato para un hijo de Dios. No por lo que tiene o por lo que es, sino a pesar de lo que no tiene y de lo que no es. Pero que la iglesia manifestó amor por ese niño, por ese jovencito. Y hoy es uno de los grandes predicadores que mencionaba el pastor allí, que ha predicado en decenas de países, contando su testimonio. Y el testimonio que él cuenta es cómo la iglesia lo amó. La palabra del Señor dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. San Juan 13:35. Así que la iglesia debe estar unida y cuando se está unida, pues se ama, se ama. Los conflictos y la falta de unidad entre los profesos cristianos, dice una nota, han producido desánimo en los no creyentes y han levantado lo que probablemente sea el mayor obstáculo a su aceptación de la fe cristiana. Así como la unidad de la iglesia conquista varios corazones, varias familias e impacta al mundo, también la desunión dice que causa desánimo y es uno de los mayores obstáculos para que los no creyentes no se unan a la iglesia. Claro, ¿por qué dicen ellos? Para estar en pleito como ellos, para estar en desunión. Miren cómo se afectan los unos a los otros, cómo se maltratan entre ellos, cómo se critican entre ellos, cómo están divididos unos para un lado, otros para otro lado. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros unirnos a un grupo, a una iglesia que está dividida?
Por eso es que es importante la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Dice Colosenses 3, 12 al 14, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y el texto continúa hablando de la paz, que es importante en una persona, en una iglesia. Para eso la iglesia debe mantenerse unida. Y por eso es importante, porque es ahí donde manifestamos el amor. Que los cristianos nos incomodamos en algunas veces es correcto, pero luego dice la palabra Señor, pero como nos amamos, nos perdonamos, y eso hace que muchas veces seamos más unidos todavía. En tercer lugar, la unidad de la iglesia es importante porque hace que los esfuerzos misioneros de la iglesia sean efectivos. Hemos hablado anteriormente sobre la misión de la iglesia. Y hemos también hablado sobre la misión del remanente en el tiempo final de la historia de la raza humana. Y en ese grupo de personas estamos. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque tenemos una misión como iglesia. Porque somos el remanente del tiempo final de la historia. Así que tu persona y mi persona somos los llamados ahora a conformar la iglesia en misión. Pero para cumplir con esa misión, dice que se necesita la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque de esa manera sumamos esfuerzos. Y entonces al sumar esfuerzos, somos más contundentes, somos más eficaces, abarcamos más, impactamos mejor, conquistamos más almas para el reino de los cielos cuando la iglesia está unida. Claro, por ejemplo, cuando la iglesia está unida y es el 13º sábado o la celebración de una actividad grande del ministerio infantil, una iglesia unida va a apoyar esa actividad, va a llevar más niños a la actividad, vamos a invitar a más padres a la actividad y entonces los niños se concentrarán en su programa. Pero los diáconos apoyarán atendiendo a las personas. Las diaconisas servirán a los hermanos, a las hermanas. Los directores de canto harán su mejor presentación con los coros de adoración y de alabanza al Señor. Los encargados de la refacción harán lo mejor. Esa tarde, esa mañana, esa reunión será extraordinaria porque la iglesia va a estar unida y quienes lleguen allí como invitados, como personas especiales al programa, quedarán tan impactados que van a decir, lo que me estoy perdiendo, aquí hay unidad. Y la misión, por supuesto, será llevada de mejor manera. Solo por poner algún ejemplo, pero todos los departamentos hacen su actividad misionera. No digamos escuela sabática, cuando hace sus días de invitados, días de reavivamiento, días especiales, y todos nos unimos ahí, entonces eso se va a ver como un testimonio de poder para otras personas. La misión se hará más fácil. El cumplimiento de la misión se hará más fácil. Yo puedo contarles cantidad de experiencias de las iglesias cuando están unidas. En el área rural, por ejemplo, o lo que yo recuerdo en mi niñez y juventud, una iglesia unida, pequeña pero unida. Alguien pedía un culto en la otra aldea, allí se iba a hacer el culto.
No se tenían los medios que ahora hay de transporte, así que había que ir a pie. No se tenía la iluminación necesaria en ese lugar, había que llevar las lámparas a gas. No se tenía el sonido instalado allí, porque era una invitación a una aldea donde no había presencia aún del mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Así que se tenía que cargar el equipo y las bocinas grandes ahí de madera. Y era interesante que había que turnarse para descansar un poco, para cargar con ese equipo de sonido. Pero al llegar allá, había sonido, había iluminación, llegaba la hermandad, había un programa, había música especial, las guitarras al hombro, pero ahí se llevaban los acordeones, las concertinas, los violines. En fin, la iglesia cuando está unida es una iglesia que va a cumplir la misión de manera más fácil. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Así que nosotros ahora somos labranza del Señor, vamos a estar unidos y unidos cumpliremos mejor la misión. En cuarto lugar, la unidad de la iglesia es importante porque da respuestas a una sociedad dividida por culturas, por castas, por clases sociales, por niveles de educación, en fin. Miren, hoy nuestro mundo está completamente dividido. La sociedad, ¿cómo nos clasifica? Bueno, de varias maneras, ya sea por los recursos económicos que se tenga, entonces hay clasificación. Clase alta, baja, clase media, clase baja, y no sé si hay más sótanos ahí, en fin, pero así nos clasifican. O por la educación, bueno, están los doctorados, están las maestrías, están las licenciaturas, están los títulos, están los técnicos, Imagínate cómo nos clasifica la sociedad, pero aún peor, nos clasifica a veces por el color de nuestra piel, por la nacionalidad de donde somos, por la altura que podamos tener. Mira cómo está dividida la sociedad. ¿Y qué exige la sociedad en algún momento? Bueno, que todo eso pueda desaparecer, donde nos podamos ver igual todos, tratar por lo que somos todos. ¿Quién debe dar esa respuesta a esa urgente necesidad de la sociedad clamando por unidad, por paz, por respeto, por valorar el uno hacia el otro? Es la iglesia, es la iglesia. Y la iglesia unida responde a todas esas preguntas. Porque sabes, cuando se une la iglesia, en la iglesia es tan linda la unidad que, por ejemplo, en la hora del culto, no nos tratamos, hermano de clase alta, por favor, tenga la oración. Hermano de clase baja podría. No. No decimos, a ver, los blancos pueden en este momento cantar y los negros escuchan. O los negros pueden en este momento. No, no hay eso. No decimos también, ahora es el tiempo para los que tienen 3 doctorados para que vengan. O ahora los que no fueron a un instituto. No. La iglesia une
a las personas transformadas por el Espíritu Santo y entonces llegamos a comprender que todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hay en una iglesia unida? Es interesante, porque ahí viene el que tiene doctorados como el que no lo tiene y juntos cantan, juntos oran, juntos comparten el mensaje de la palabra del Señor, juntos van a repartir un volante, juntos traen a sus amigos ahí a la iglesia y nos tratamos como hermanos, como hermanos. ¡Qué privilegio da la iglesia para mostrar al mundo que es la respuesta a la unidad que la sociedad pide, exige o necesita actualmente? La iglesia es la respuesta de unidad a este mundo. Así que mientras más iglesias y mientras más unidad haya en esas iglesias, mejor impactaremos y mejor votaremos esas barreras que hay, que el ser humano ha levantado. Votemos barreras con la unidad de la iglesia. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, 26 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y qué declaración más contundente la que leo a continuación. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia es la respuesta a todas esas barreras que desunen a la sociedad. Y en 1 Corintios 12, 12 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. La unidad de la iglesia es importante, porque ahí entonces llegamos a ser uno en Cristo Jesús, uno por el mismo Espíritu. Seguimos siendo varios, tenemos nuestras individualidades, pero llegamos a ser uno en Cristo Jesús. En quinto lugar, la unidad de la iglesia es importante porque resistirá los ataques del diablo. Resistirá los ataques del diablo. Hace años vi una caricatura de esas que se mandan por redes sociales. Bien interesante. De unos insectos. Y como por ejemplo, cuando venía su enemigo para atraparlos, se unían. Y me encantó ver, por ejemplo, cómo las hormigas, cuando presenciaban al enemigo o un ataque o se sentían, me imagino yo, amenazadas, esas diminutas hormigas coloraditas que hay por allí, se reunían todas unas a otras, y entonces empezaban a atacar. Claro, cuando el insecto mayor quería atacarles, entonces, cuando encontraban toda esa unidad allí, más bien salían perdiendo. El insecto mayor, el más grande, el devorador, no podía. Pero pasa también a nivel, por ejemplo, de los animales, los búfalos, por ejemplo, cuando llega el león y se unen
todos ahí como búfalos, unos hasta hacen el círculo, ¿verdad? Para decir, por donde quiera venir el enemigo, allí nos unimos. Entonces aquel león que iba con el ánimo de devorar, de matar, de comer incluso a su víctima, no puede, porque se unen, los búfalos allí se defienden. ¿Sabes? Hay un león rugiente buscando a quien devorar. Es el mismo Satanás. Pero cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia estudia la palabra del Señor, cuando la iglesia en unidad testifica, cuando sacan adelante todos los programas, los proyectos, y cuando se comprometen con Cristo Jesús y están unidos, el enemigo no puede penetrar. No puede, no podrá. Saldrá derrotado como aquel insecto mayor que trata de atacar una hormiguita. Cuando todas las hormigas estén unidas, nadie las va a vencer. No habrá una víctima para ese león que anda buscando allí. Necesitamos estar unidos. Ahora sí, una hormiguita está sola y dice, no, yo me sé defender. O un búfalo, no, yo tengo la suficiente fuerza. Va a salir derrotado o derrotada. Por eso es importante la unidad de la iglesia, porque si la iglesia está unida, entonces los ataques del diablo no la van a debilitar, no tendrán su efecto. Al contrario, serán victorias conseguidas, victorias alcanzadas. Y eso hará más fuerte a la iglesia, y eso los hará más que vencedores, más que triunfadores en Cristo Jesús. Yo quiero orar ahora, y debo hacerlo siguiendo el ejemplo de Jesús cuando oró por sus discípulos, oró por la unidad. No pretendamos ver que los demás cambien para unirse si nosotros primero no lo hacemos para unirnos. No sé qué barreras pueda haber en tu grupo pequeño o en tu iglesia que a veces no permite la unidad. Yo como pastor puedo ver en algunas iglesias muchos factores que desunen a la iglesia, pero hoy vamos a orar para que en Cristo Jesús y por un mismo Espíritu Santo, como hemos leído, y para cumplir la misión de predicar el Evangelio y para resistir al diablo, vamos a orar por unidad. ¿Quieres ser parte de los miembros que provocarán la unidad en la iglesia? ¿Parte de esos miembros que van a lograr la unidad de la iglesia? Entonces, unámonos en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad. Una unidad. Por eso la oración de Jesús fue, para que el mundo crea, para que crean a mis discípulos, oro para que se mantengan unidos. Y Jesús dijo, así como tú y yo, Padre, nos hemos mantenido unidos. Oro para que cada miembro de la iglesia procure la unidad. Oro para que la iglesia hoy día, Señor, sea tan unida por el Espíritu Santo que entonces cumpla mejor la misión, que entonces resista al diablo. Una iglesia unida entonces avanzará y los demás van a decir, ellos son discípulos, ellos son hijos de Dios, a ellos sí me quiero unir yo, porque ahí sí se aman, se demuestran que se aman unos a los otros porque están unidos. Danos ese privilegio, Señor, de estar en la iglesia de Cristo Jesús, unida, 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 para ser testimonio al mundo.
en el nombre de Jesús. Amén.